Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Acura MDX modelo 2022. Este es el ángulo que la hace ver más distinta comparada a la anterior, con el muy orgulloso y gran logotipo de Acura. Podemos ver aquí los sensores delanteros de estacionamiento, los faros de nebla de LEDs. Todos los faros de hecho son de LEDs. Las formas son elegantes, ¿no? Me gustan las líneas de carácter, los detalles en cromo. Esta línea de carácter en particular le define muy bien la cintura, la hace verse atlética, delgada como uno quisiera. Me gusta el color de los rines en grafito con cierto brillo, ¿no? Y en la parte trasera también tenemos nuevas calaveras y tenemos algo que hace que esa camioneta sea muy distinta de la mayoría en su segmento, que es el Super Handling All-Wheel Drive. Esto hace con que la tracción no solo varíe entre los ejes delantero y trasero, sino entre una rueda y otra. Podemos llegar en algunos casos a 70% de la fuerza en las ruedas, a las ruedas traseras. Otra cosa también que está bastante bien y mejora en esta nueva generación es el espacio detrás de la tercera fila, ¿no? Es bastante bueno para una camioneta de 3 filas. Incluso aquí abajo tienes más espacio para colocar objetos. Aquí tienes una toma de corriente. Si abates esto, va a ayudar mucho la visibilidad para el piloto, porque si no está ahí, sí estorba un poco. Y listo, estos asientos abaten 50-50, como pueden ver. Esta es una camioneta que puede transportar hasta 7 personas. Son 2 aquí atrás, 3 en medio y 2 adelante. Obviamente esa parte central se puede quitar y transformarse en 2-2-2, o se puede abatir, ¿no? Que es lo más lógico, y transformarla en un descansabrazos con un par de portavasos. Ahorita les muestro. Pero el espacio de esta tercera fila sigue siendo muy pequeño. Mire, esta es la segunda fila. Como les comentaba, aquí tienes espacio para 3 personas. O abates eso, y ahorita lo haré, y tendrás espacio más cómodo para 2. Me gusta mucho esta solución para entrar a la tercera fila. Simplemente presionas este botón, el asiento va adelante, y aquí tú puedes entrar. El detalle es que estar aquí realmente es estar en un lugar bastante apretado. O sea, miren, mis rodillas están apuntando para arriba y apenas quepo aquí. Es un lugar para niños. A pesar de que mejoró, sigue siendo un lugar para niños más que para otra cosa. Tienes aquí un portavasos, tienes aquí un puerto USB. Hay de ambos lados ese puerto USB. Y ahí están viendo el techo panorámico que llega hasta el final de la segunda fila. Incluso aquí en la tercera fila tienes también luces de lectura individual. Miren, aquí en la segunda fila el espacio es bueno sin llegar a ser espectacular. Tienes detalles de confort como esta madera en la que sientes los poros. Estas cortinillas que ayudan mucho a protegerte del sol cuando este está lateral. Y aquí tiene la salida de aire acondicionado, del que puedes controlar temperatura, velocidad, etc. Es decir, como una unidad independiente de aire acondicionado. 2 tomas de corrientes, una de 12 y otra de 150, una de 12 voltios, una de 150 watts, 2 puertos USB, que también se agradecen. Aquí tienes revistero detrás de las 2 filas y tienes agarraderas en 4 plazas. Esta me parece inútil. Y en la tercera fila no lo tiene, ¿no? Tienes anclaje para sillas de bebés y esta es la forma de viajar más cómodamente aquí en la segunda fila, ¿no? Esto se transforma en un descansabrazos. Tienes este lugar para guardar pequeños objetos, digamos poner ahí tu celular, por ejemplo, un par de portavasos chiquitos. Creo que esto podría ser un poquito más grande,
sobre todo pensando en el mercado de Estados Unidos, que es el que más usa portavasos y usa vasotes enormes, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la diferencia que siento que debe de ser. Ese tema del negro piano que vemos mucho en esta camioneta, ya saben que no me gusta porque no es fácil de mantener. Pero déjenme les muestro el tablero por delante. Adelante de la nueva MDX encuentras más lujo que nunca, ¿no? Aquí están los botones de control de ventanas, seguros, espejos, etc. Aquí las memorias de los asientos. Otro toque de esta madera de un color muy oscuro que me parece muy elegante. Ya saben que no me encanta eso. No es que no se vea bien, sí se ve bien cuando está limpio, pero mantenerlo limpio es el problema, ¿no? Y aquí tienes controles como, por ejemplo, el head-up display, ¿no? La proyección de la velocidad en el parabrisas, y aquí tú puedes ajustar su altura. Control de estabilidad y los sensores para estacionamiento. El freno de estacionamiento anda por aquí, el botón de iluminación interior. También en el volante tienes controles para volumen, para el audio Bluetooth, etc. Mantenimiento de carril, control de crucero con la distancia hacia el coche de adelante. Y la parte que digamos más apantalla a todos es esta gran pantalla de 12.3 pulgadas, ¿no? Que está bastante bien en términos de diseño. Ves que tienes Android Auto, tiene CarPlay. Eso pone la pantalla de tu teléfono en la pantalla del coche y hace con que sea más fácil interactuar con esto. Me gusta esta parte del diseño que transforma los dos lugares en ambientes individuales. Me gusta mucho también los asientos delanteros, ¿no? Son bastante cómodos, tiene bastante buena sujeción lateral, al igual que me gusta el sistema de sonido LS con 12 bocinas, una fuerza y una claridad que uno espera de un vehículo premium. Los asientos traseros, tanto segunda como tercera fila, no tienen tan buena sujeción lateral. Y si el piloto se pone a divertir, y vaya que puede hacerlo porque hay buena potencia en esta camioneta, vas a ir atrás moviéndote un poquito más de lo que debería. Pero volviendo aquí al tablero, ¿no? Aquí tienes el brake hold, el sistema de start-stop y los botones para controlar la caja, que ya no es de 9, sino de 10 velocidades. Aquí defines el modo dinámico, es decir, las 5 formas de los 5 modos de manejo en nieve, deportivo, económico, etc. ¿no? Y aquí tienes un puerto USB y un puerto USB-C. No sé qué tan necesario fuera que estuvieran como escondidos, pero esa es la solución que le pone Acura, da un toque ahí como interesante al asunto. El botón de volumen, aquí puedes ajustar canciones, etcétera, y esto te da acceso al menú de la pantalla también. O sea, eso lo que está bien. Esto te ayuda a descansar el brazo y a operar todo mientras. Un cargador inalámbrico de celular queda un poquito obvio y está muy bien que tenga buen tamaño. O sea, si mañana inventan un celular de 12 pulgadas casi, esto no va a tener problemas para caber. Estos portavasos sí tienen tamaño suficiente para sostener los vasos estadounidenses. Aquí tienes esta consola con dos funciones, y en este compartimiento tienes otra toma de corriente y otro puerto USB, lo que está bastante bien. La guantera es relativamente chica para la camioneta y el espacio para guardar objetos en las puertas está de buen tamaño, ¿no? Nada más la botella va a quedar inclinada como en la mayoría de los casos. El aire acondicionado es digital de doble zona. Está bastante bien, está separado me gusta que tenga botones físicos y puedas ajustarlo de manera individual y no tengas que ir a un menú en la pantalla como para arreglar esto. Vamos prendiendo la camioneta. Lo primero que se prende es esta pantalla, ¿no?
y ahí ya me está diciendo, ya me está regañando, ya está diciendo que debo presionar mi cinturón. Y mire, si le quito el pie del freno o si le pongo, aparece ahí en la gráfica. Eso está muy bien. El tablero digital ahí arriba, aquí me marca el consumo promedio 3.3 kilómetros por litro. Pero bueno, la camioneta tiene 45 kilómetros, apenas me la entregaron así. Yo creo que ese consumo seguramente será mejor que eso. Lo normal en este tipo de camionetas es entre 6 y 7 por peso y potencia, ¿no? Y ahorita hablamos de motor, peso, potencia, etcétera. Lo que quería era mostrarles un poquito esto. Vamos a Home, ¿no? Y ahí estamos, y actualización de sistema de navegación, teléfono, etcétera. El audio está desactivado, mejor lo dejamos así. Y si vamos al cambio de modos de manejo, ahí pueden ver que tenemos el modo deportivo, el normal, el modo confortable y el modo de nieve. Para el modo individual, presionas este botón y puedes acceder a él, ¿no? Ahí en este modo individual tú lo mantienes presionado, y ahí puedes decidir qué es lo que tú quieres. Vamos a decir la dirección, ¿no? Como, a ver, lo mantengo presionado. Utiliza el panel táctil para editar los ajustes. Muy bien. Ok. ¿Y por qué no me deja ajustar? Bueno, no me deja. Se supone que sí, pero no. Ni modo. Dejémoslos, estamos en ciudad, dejémoslos en el modo cómodo, ¿no? Y vamos ahora a ver cómo se comporta este motor. Es un V6, 3.5 litros, 290 caballos. Y la caja es, ya les comenté, de 10 velocidades con tracción integral. De hecho, la tracción integral del Acura, repito, de la MDX, es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado en este momento. Antes les muestro este techo panorámico, ¿no? Es bastante agradable, sobre todo en días que tenemos como hoy, está nubladito, entonces ilumina bien el interior de la camioneta, te sientes más a gusto en ella, ¿no? Está bastante bien. El espejo tiene sus botones para control de cochera, por ejemplo. Aquí tienes un lugar para portalentes. En seguridad está muy bien, son 7 bolsas de aire, 6 frontal, laterales, de cortina, de rodillas para el conductor. Ya les mostré, por ejemplo, el tema del mantenimiento de carril, del control de crucero adaptativo, de distancia para el coche de adelante. Y déjenme les muestro el motor y la vamos a manejar. Pues ahí está el motor, que es, digamos, se mantiene de la generación anterior. Hay el Spec A, que tiene un motor de 3 litros turbo con 355 caballos, pero por ahora el que tenemos es este V6 de 3.5 litros con 290 caballos, que es suficiente para la mayoría de los casos, pero no tan injundioso como el turbo. La MDX es una gran camioneta. El que tenga la fortuna de estar sentado, sobre todo en la primera fila de asientos, más que nada aquí en la posición del conductor, la va a disfrutar mucho, porque es rápida, es cómoda, está bien equipada, es agradable, pero mucho más bonita ahora. O sea, la sensación de lujo aumentó mucho. ¿Es la más lujosa de su segmento? ¿Es la mejor de su segmento? Pues no, yo creo que sí hay algunos productos que ofrecen un poquito más sensación de lujo. Por ejemplo, Q7, por ejemplo, XC90, ¿no? Esas camionetas sí te ofrecen una sensación de lujo, insisto, mayores que la de la MDX. Pero comparada a la misma MDX anterior, el salto que dio Acura es bastante importante, y francamente estoy siendo quisquilloso cuando menciono que hay mejores.
Pues sí, hay mejores, pero esto es suficiente. Pues yo sería más que feliz con algo como esto para el día a día, ¿no? O sea, aceleras bien, curveas bien. Y ese tema del curveo, ¿no? Esta camioneta en carretera con el super handling te da la sensación de que tú eres un mejor piloto de lo que realmente eres, ¿no? Estás en una camioneta grande, alta, pesada, y entras en las curvas. Puedes tener, ya les había comentado, hasta 70% de la potencia puesta en las ruedas traseras. Y con eso tienes un nivel de sensación de deportividad muy grande. Y el torque va a ir a una u otra rueda con la precisión de la computadora, como para decir, sabemos por el ángulo de la dirección, por la presión y la velocidad que ejerciste sobre el pedal del acelerador, sabemos que quieres ir en esta dirección y quieres ir a esa velocidad. Entonces te vamos a ayudar a que no salgas de tu trayectoria. Y la camioneta se mantiene ahí y uno piensa que fue por sí mismo. En ciudad, yo ahorita estoy en el modo cómodo, ¿no? Vamos cambiando al modo deportivo. En ciudad, el modo normal diría que es el más adecuado. El modo cómodo le añade un cierto toque, digamos, de torpeza a la camioneta. Pero el deportivo te da esto, ¿no? Esta potencia del V6 con la precisión y la prontitud con la que responde la caja de 10 velocidades. Es bastante buena en ese aspecto, ¿no? Se llevan muy bien motor y caja y hacen con que tú tengas prácticamente lo que quieres en el momento en que tú quieres. No es la más rápida del segmento, por eso existe la versión, la Spec A, ¿no? de la MDX, que en algún momento eventualmente va a llegar también a México. Los frenos son buenos, pero no los siento tan firmes, digamos, no me dan la sensación de los europeos de morder realmente los discos, ¿no? Y son discos ventilados adelante, discos normales atrás. No me dan esa sensación de determinación de frenado, no lo siento, un poquito más orientados hacia comodidad que otra cosa. Pero me gusta la dirección, es comunicativa, es rápida, me gusta la suspensión también, es cómoda, es estable, ¿no? y me gusta diseño, espacio, etc. Es un muy buen producto, evolucionó de una manera bastante buena, ¿no? Y pues ¿qué mejoraría? Insisto, espacio trasero y tal vez consumo de combustible. Eso tal vez pudiera mejorarse también. Ahí está, amigos, Acura MDX modelo 2022, su cuarta generación, más moderna, más lujosa, más tecnológica y más equipada que nunca, incluso con mejor espacio en la segunda y tercera fila, aunque me parece que todavía puede mejorar ese espacio en la tercera. Su precio, 1.299.900 pesos, es decir, 1.300.000 básicamente, y con eso tienes todo el lujo del mundo y tienes lo que en general es el mejor servicio de los distribuidores de vehículos en México, dentro o fuera de las marcas premium. Acura tradicionalmente ofrece eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.